Y el documento 39, el mérito del oficio número 139-2018-2019 de fecha 27 de noviembre del 2018, cursado por la congresista de la República Rosa Bartra Barriga, al fiscal de la Nación Pedro Chávarri. Pruebas, presidente. Claro, como él mismo ha señalado, para no quitar además la taxatividad. ¿Puede precisar el número? Disculpe, congresista Cheput, no le han concedido la introducción. ¿Introducción? ¿Le concede la introducción? Con todo gusto, presidente. Tiene la introducción. Vamos manejando el orden de la. No, de la simplemente sesión. quisiera saber el número y la página. 22, 23. ¿De qué 22 página? y 23, congresista Cheput. Perdón, por su intermedio, presidente, discúlpeme. Entonces, sería bueno, y además es pertinente porque acá se encuentran el congresista Mauricio Mulder, el congresista Humberto Morales, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que han sido miembros de la comisión investigadora multipartidaria, y también el congresista Costa, que en su momento estuvo participando de esa comisión. Congresista Bartra, congresista Cheput necesita que le precise el número de página a la cual usted está haciendo referencia. Lo acabo de decir por su intermedio, presidente, lo repito, con todo gusto. Página 20, signada como 20, pero en realidad es numerada 22, y signada como 21, foliada como 23. Correcto, puede continuar. Gracias. Gracias. Ahí es donde, Congresista Cheput. Está en el uso de la palabra la congresista Bartra. Yo luego, si usted gusta, pido de interrupción y usted va a tener la oportunidad de aclarar, pero no. Pero permítame, congresista Cheput, no puede interrumpir usted la participación de un congresista que esté en el uso de la palabra. Usted sabe cómo es la práctica parlamentaria. Si gusta, le puede pedir una segunda interrupción a la congresista Bartra, y si ella se lo concede, con gusto le doy la palabra. Con gusto, presidente. Tiene la segunda interrupción. presidente, es que se está cometiendo un error, que es el mismo error que cometió la defensa. Hay prueba o hay indicios de los denunciantes e indicios de los denunciados. Entonces, en el punto 4.2 dice: por su parte, los denunciados ofrecen los siguientes medios probatorios. Los denunciados, pero lo están tomando igual la defensa como si fueran los denunciantes, o sea, en este caso los de la defensa ni siquiera leyeron bien el informe. Y en este caso no digo lo mismo por la señora Bartra, pero estamos hablando de los denunciados. El tema de los denunciantes es el 4.1 y acaba en la página 18. A partir de ahí viene el 4.2 y los denunciados ofrecen, obviamente para contrarrestar lo anterior, sus respectivos sustentos. En la defensa hablaron de 120 medios probatorios, etcétera, etcétera. Bueno, sumaron denunciantes con denunciados porque no leyeron bien el informe, ¿no? Entonces, en este caso específico yo creo que... Congresista Bartra, ¿puede continuar? Gracias, gracias, presidente. La congresista Beteta me pide una segunda interrupción, por excepción, presidente, si usted lo permite, por favor. Por excepción, tiene la tercera interrupción, congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, aquí está claro y hay que tomar en cuenta lo que dice válidamente y reclama la congresista Bartra, ya que el documento que se envía es en función a una comisión investigadora que de ninguna manera se puede considerar para una organización criminal los medios probatorios, porque en el punto 4 de este informe se argumenta como medios probatorios. ¿Y qué se considera? Resoluciones, actuaciones fiscales y otros informes institucionales, notas periodísticas, material auditivo y audiovisual, declaraciones testimoniales, pero lo grave se considera aquí dentro de las resoluciones y documentos institucionales, y ahí encontramos los dos oficios que habría enviado la Comisión Lavallato en ese entonces al fiscal de la Nación, ¿no? Eso sí están acreditándose como medios probatorios, señor presidente, y eso es la gravedad de ese sentido. Gracias. Congresista Bartra, ¿puede continuar? Gracias, presidente. Entonces, sí, efectivamente, yo reviso los documentos, los dos oficios enviados. Uno se envió mientras yo era presidenta de la comisión investigadora. Y pido los documentos en virtud del artículo 97 y el artículo 97 de la Constitución y artículo 88 del Reglamento del Congreso. ¿Qué dice el artículo 97 de la Constitución?
el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Para el cumplimiento de sus fines, me voy al segundo párrafo, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar levantamiento de secreto bancario, reserva tributaria, en fin. Presidente, la Constitución nos habilita a pedir cualquier información. Y el artículo 88 del reglamento del Congreso, inciso B, señala, presidente, que las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona están en la obligación de comparecer ante las comisiones de investigación y proporcionar a estas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran. ¿Qué dice el inciso D, presidente? Que pueden solicitar incluso allanamientos, conducción por la fuerza pública, que se practiquen los apremios y con orden del juez especializado en lo penal. En fin, presidente, no hemos actuado jamás, ni al margen de la Constitución ni al margen del reglamento. Sin embargo, presidente, y yo quiero avanzar en esto porque realmente, por más que reviso y mis colegas han hecho lo mismo, todos estos, voy a insistir en palabras del mismo ponente del informe, indicios contundentes, no encuentro alguno, presidente, y para referirnos a este caso, yo quisiera comentarle el origen de los pedidos de información, porque se ha hablado mucho de que se ha pedido información al equipo especial Lavajato con la intención de obstruir o de obtener información que pueda interferir con las investigaciones, y eso, por lo tanto, lo hace pasible de inhabilitación, de sanción y de denuncia. Presidente, el día miércoles 8 de agosto del año 2018, a la comisión investigadora que yo presidía en ese entonces acudieron el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y el fiscal Rafael Vela Barba. En esa comisión, presidente, ellos informaron sobre su trabajo. El fiscal Vela acababa de ser designado jefe del equipo especial, y en esa sesión, presidente, no solamente quedó claro las atribuciones que le da una comisión investigadora a la Constitución y el reglamento del Congreso, sino que explícitamente el jefe del equipo especial habló de la transparencia, habló del cambio de actitud y habló de que de ese momento en adelante toda información relacionada con el acuerdo, que ha sido materia de muchísimo debate y de muchísima crítica, que por qué además se pide información, que debe ser secreto, que además no se debe criticar de forma alguna, el fiscal Rafael Vela Barba, cuando acudió a la comisión, le voy a decir lo que él señaló. Permítame, por favor, dar lectura para no cometer a lo mejor algún error que pueda prestarse a interpretación. Dijo el fiscal Rafael Vela Barba, y está contenido en el acta de ese día en la página 14. Entonces nos encontramos en ese esfuerzo, en donde la muestra de voluntad se ha trasuntado en un documento, repito, se ha trasuntado en un documento que en ejercicio de transparencia ha sido de público conocimiento. Sí es posible opinar y sí es posible formular una crítica de ese documento. Es porque ahora es de conocimiento público. Nosotros, el mismo día que hemos firmado el acta de entendimiento, la hemos hecho de conocimiento público, en mutuo acuerdo con la empresa Odebrecht. De tal manera que cualquier cuestión que pueda ser opinable y que naturalmente nos sometemos a la majestad del Parlamento sobre cualquier inquietud que debemos responder, es ahora posible a partir de saber que existe un acta de entendimiento en términos específicos. Presidente, no solamente ponía a disposición para poder opinar y criticar, y ponía el documento como opinable o criticable, sino que además decía que en aras de la transparencia va a ser público. Presidente, solamente para dejar constancia plena de lo que nosotros estamos sosteniendo el día de hoy con respecto a la validez de los pedidos de información por la Constitución, por el reglamento, por la disposición del entonces fiscal de la Nación y del jefe del equipo especial, le voy a pedir que me permita transmitir un video muy corto, presidente. Autorizado. Por favor. 35 días, nosotros tenemos que ya ser capaces de finiquitar este acuerdo, y este acuerdo va a ser de conocimiento público, porque
Parte esencial de lo que ha sido esta nueva negociación es la necesidad de legitimarnos socialmente como institución. Y hemos reconocido de que el compartimentaje y el secretismo del manejo de la información no ha sido algo que beneficie a la institución como tal. Entonces, tenemos el compromiso, señora Presidenta, de que en 45 días los acuerdos van a ser de público conocimiento. No solamente el primero, el primigenio, el negociado con el doctor Castro, sino también el acuerdo final. Y nos sometemos al escrutinio público en ese aspecto, y además al judicial, porque luego de nosotros llegar a ese entendimiento, tenemos que postular ese acuerdo al control de legalidad judicial. Gracias, presidente. Expresado plena y claramente por el fiscal Rafael Vela que el documento será público, que el secretismo se va a acabar, que la compartimentalización de la información le ha hecho daño, que buscan legitimación social. Presidente, en base a eso se enviaron esos oficios. No solamente la Constitución, el reglamento, sino además lo que él mismo públicamente vino a expresar: obstrucción, intromisión, crítica inadecuada. Nada, presidente. Todo dentro no solamente del marco estricto de lo que una comisión investigadora tiene como atribución, sino que además reflejaba una voluntad expresa del jefe del equipo especial, obviamente voluntad expresa que con el tiempo fue cambiando y que llegó al punto después de abrir o pretender abrir investigaciones a quienes se atrevían a criticar el acuerdo, que de pronto, de haberlo ofrecido a ser público y transparente, se convirtió en el documento más secreto que puede existir. No tenemos la culpa, presidente, de que la gente cambie así de posición, de opinión, o de que vulnere a sí mismo y en sí mismo el principio de legalidad. Presidente, yo espero con esto haber dejado claramente establecido no solamente la legalidad de nuestros actos, la constitucionalidad de los mismos, sino además explicitar cuál era la voluntad y cuál era además la disposición que tenían quienes ahora dicen que han sido vulnerados. Gracias, presidente. Por eso, presidente, es que pongo en seria tela de juicio y con serias dudas la validez de los indicios contundentes que sustentan el informe que hoy día debemos votar. Gracias, presidente. Congresista Acosta tiene la palabra. Me pide una interrupción la congresista Arauz, presidente. Congresista Arauz tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Me sorprende el enojo presentado por la congresista Bartra por el uso de pruebas que vienen del lado de parte, o sea, de la defensa. Entonces, simplemente se ha usado como una señal del lado de la defensa de que se le ha solicitado información y es una prueba de que ellos han estado colaborando, por ejemplo, en este caso con el caso Lava Jato. Entonces, no sé por qué el grado de llevarnos esta discusión. Y tanto es así que en las conclusiones que ha planteado el propio Congreso, este informe, cuando se habla de encubrimiento personal, el artículo 404 del Código Penal, ¿no? Básicamente la opinión del informe es que vayamos a un archivamiento en ese extremo. Entonces, ha sido consecuente el documento usando los argumentos de la defensa. O sea, ha usado de alguna manera los argumentos de la defensa para llegar a esta conclusión. Entonces, fue cambiado probablemente en la cuestión previa que no fue sustentada claramente en el exactamente, ¿no? Porque la idea, hasta este momento yo creo que en el informe sí se plantea claramente que se va a ese extremo. Entonces no entiendo la posición de como si se estuviera diciendo que un argumento que fue usado por la defensa, en este caso, de las dos personas que están involucradas. Segunda interrupción, congresista Acosta. La segunda interrupción. Sí, brevemente para terminar, o sea, la defensa usó eso como una herramienta para defender su caso, en el caso del señor Chávarri, y ahora llegamos al extremo donde se le dice vayamos al archivamiento de esa parte. Entonces no entiendo la ofuscación, digamos, ¿no? Porque realmente creo que está acá el derecho también de la defensa tiene que estar protegido, y acá está la prueba de que se puede llegar a usar correctamente. Congresista Acosta, ¿puede continuar? Gracias, presidente. La defensa del señor Chávarri ha permitido confirmar muchas de las cosas que ya conocíamos de él. En primer lugar, que se trata de un fiscal politizado.
un fiscal sesgado, un fiscal subjetivo. Ha venido acá a atacar al presidente de la República, a IDL y a las ONGs, a la prensa independiente, es decir, a todos quienes han transmitido el profundo malestar e indignación de la ciudadanía frente a los hechos que hemos conocido y de los cuales él ha sido un protagonista importante. Y esa politización, presidente, está reñida con la naturaleza independiente y autónoma que debe tener un fiscal, más aún si es fiscal de la Nación o fiscal supremo como él es ahora. En segundo lugar, ha demostrado ser, como muchos hemos venido diciéndolo, el fiscal de la impunidad. Ha venido acá, presidente, a descalificar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y a señalar que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, y no lo ha dicho, pero imaginamos que los otros acuerdos de colaboración eficaz que están siendo negociados también son entreguistas. ¿Qué significa esto, presidente? Significa que si no fuera por el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, en este momento ninguna de las personas investigadas estaría donde está. Y sin ese acuerdo nosotros no hubiéramos avanzado todo lo que hemos avanzado en conocer la verdad y acercarnos a la justicia. Es decir, este señor que ha sido fiscal de la Nación encarna, en sus propias palabras, presidente, la impunidad. Y en tercer lugar nos ha confirmado lo que también ya sabíamos, que el señor Chávarri falta la verdad de manera sistemática, presidente. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos rápidos. El primero, ha dicho que la suya es una trayectoria impecable de 40 años, pero no nos ha dicho si dentro de esos 40 años están incluidos los 5 en que, destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, ejerció la profesión y defendió, por ejemplo, al traficante de armas James Stone, que es hoy día prófugo de la justicia. Esos son 40 años de carrera impecable, presidente. También ha ocultado el hecho de que fue destituido por su proximidad y su relación con la señora Blancanelia Colán, que fue fiscal de la Nación, como usted recordará, al servicio de Vladimiro Montesinos, y que fue gracias a ello que fue destituida y regresó al Poder Judicial al Ministerio Público, por una formalidad. De manera que ha faltado a la verdad sobre su carrera fiscal, y es bueno recordarlo, porque ha insistido mucho en la limpieza de la misma y nada más lejos de la verdad, presidente. En segundo lugar, ha dicho que no ha habido ratificación irregular de él por el Consejo Nacional de la Magistratura, porque él no necesitaba la ayuda de nadie. No es verdad, presidente, no es verdad. Él obtiene en las pruebas 69.22, que de acuerdo a la ley de carrera fiscal es una calificación insuficiente para esa fase del proceso de ratificación. Y es precisamente por esa nota insuficiente que sus amigos en el CNM deciden adulterar las notas para ayudarlo. Él dice, por supuesto, que esa adulteración de notas es una falla técnica, otra gran mentira del señor Chávarri. En realidad no es ninguna falla técnica, presidente, no es que ahí donde debía decir 69.22, el programa terminó marcando 79.72. En realidad lo que hay es un incremento de 15% en la nota que él había obtenido. Una variación en 10 de 16 decisiones en relación con su ratificación. Y es más, la adulteración incluyó, presidente, la modificación de los textos de los evaluadores externos sobre su trabajo como fiscal. Ninguna falla técnica. Aquí ha habido una adulteración de notas deliberada por parte del CNM para ayudarlo. Y es esa la razón, presidente, por la cual, entre otras cosas, los miembros del CNM fueron denunciados por el Procurador Anticorrupción junto con el señor Inostroza Pariachi, porque deben de ser denunciados con el señor Chávarri, porque no hay forma de investigar a Chávarri si no investigamos
a los hermanitos del CNM, que son los que lo ayudan a llegar, en el caso del CNM, pero también están los hermanitos de la Junta de Fiscales Supremos, que también lo ayudan a llegar, como el señor Tomás Gálvez y el señor Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Me parece, presidente, que ese es el perfil que tenemos del señor Chávarri, politizado, lejos de la independencia y autonomía que exige la Constitución y la ley de un fiscal, y menos de un fiscal supremo y un fiscal de la Nación. En segundo lugar, comprometido con la impunidad, y tercero, sistemáticamente faltando a la verdad. Yendo al fondo del asunto, me parece que ha quedado acreditado, presidente, la necesidad de que se le investigue por organización criminal, tal como lo recomienda el informe del colega Cheput. En primer lugar, llega con el apoyo de los cuellos blancos. Su ratificación irregular es el resultado del apoyo de los cuellos blancos. La adulteración de notas es el resultado de este apoyo. Solo mencionar lo siguiente: se ha dicho que ese apoyo no era necesario. La razón por la cual es necesario asegurar el apoyo de Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, habiendo un acuerdo para que fuera Chávarri el fiscal de la Nación, sería el hecho de que hay una iniciativa, presidente, por parte de Transparencia, para pedirle públicamente al fiscal Pablo Sánchez que vaya a la reelección por 2 años más, como lo habilita la propia Constitución. Y es en ese contexto que entonces los hermanitos mueven sus influencias para asegurar el voto de Tomás Gálvez y de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. En segundo lugar, también votan por él, por supuesto, y lo sostienen a lo largo de los más de 6 meses en que Chávarri está en la Fiscalía de la Nación. Y lo que demuestra el poder de Gálvez y de Rodríguez Montesa es que cuando Tomás Gálvez decide retirarle su apoyo, inmediatamente después el señor Chávarri renuncia a la Fiscalía de la Nación. O sea que no solo llega con su apoyo, votan por él y lo sostienen durante 6 meses, 6 meses en los cuales Chávarri sabemos que hace lo que hace para bloquear las investigaciones sobre los cuellos blancos del puerto y para perturbar y bloquear las investigaciones del caso Lavallato. O sea que hay responsabilidad no solo en Chávarri, sino también en Gálvez por todos estos hechos, presidente. En cuarto lugar, se ha señalado que el señor Chávarri, pudiendo haber denunciado al señor Inostroza y a los miembros del CNM por organización criminal, no lo hace. Y al no hacerlo, los ayuda. Y de alguna manera crea las condiciones para que en el Congreso se excluya a los miembros del CNM de esa denuncia por organización criminal, que nos ha afectado, por supuesto, en el juicio de extradición que tenemos en España. En segundo lugar, presidente, me parece que las evidencias sobre encubrimiento real y personal de las que se le acusan al señor Chávarri son evidentes. Hostiga el trabajo del equipo especial, y hay varias muestras de ello, no les da la ayuda necesaria, los distrae, les resta apoyo logístico y al final los destituye. Y al mismo tiempo, a lo largo del proceso, amenaza con hacer público el acuerdo de colaboración eficaz. De manera que eso, si eso hubiera prosperado, presidente, nos hubiéramos quedado sin las pruebas necesarias para llegar a los investigados ante la justicia y habríamos beneficiado a no uno o una, sino a todos los investigados, como parece que él hubiera preferido, porque hoy día ha dicho que ese acuerdo de colaboración eficaz es un acuerdo entreguista. Y nos parece, presidente, que esto, además de configurar delitos que deben ser investigados, parece que hay elementos de convicción suficientes a estas alturas de la investigación. Es una investigación que se frustra en sus fases iniciales. No es una investigación que está concluida. Por eso yo creo que lo que corresponde al Congreso es determinar si lo que se sabe hasta ahora es suficiente para que continúe la investigación o si estamos ante la presencia de una persecución política contra estos 2 fiscales. En realidad toda la evidencia apunta, ¿no es cierto?, a que hay
elementos de convicción suficientes para que esa investigación continúe en la esfera que continúa, tratándose de funcionarios aforados. Y por último, presidente, las infracciones a la Constitución también creo que están claros. El principio de lucha contra la corrupción vulnerado y principio de autonomía del Ministerio Público también vulnerado. En ese sentido, soy de la opinión, presidente, de respaldar las decisiones ya adoptadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en relación con el señor Chávarri. En relación con el señor Gálvez, 3 antecedentes, porque se ha dicho que Gálvez no tiene una historia cuestionable, ¿no es cierto?, y que no hay elementos contra él. Pero hay que recordar, presidente, que se le acusó en el Ministerio Público de haber falsificado facturas cuando se desempeñaba en un cargo en la Dirección de Asuntos Interculturales. Y esa investigación cerró con el archivo otorgado por el Fiscal Supremo de Control Interno, que entonces era el señor Chávarri. Esas adulteraciones de facturas están acreditadas, han sido hechas públicas por varios medios de comunicación. En segundo lugar, presidente, recordar que el señor Gálvez se reunió con un consejero del CNM, cosa que estaba prohibida. Fue tan grave el hecho que el Congreso destituyó al consejero que se reunió con él en medio de los exámenes para el ascenso o para digamos, una plaza de fiscal supremo. Esas investigaciones contra él fueron archivadas, pero en el caso del Congreso el consejero fue destituido. O sea que ya el 2010, cuando la primera vez que postula a ser fiscal supremo, ya estaba haciendo cosas también al margen de la ley. Y en tercer lugar, presidente, en cuanto a antecedentes, mencionar que hay indicaciones de que colaboradores eficaces en otros procesos señalan que recibió la ayuda del consejero Iván Noguera para su nombramiento como subfiscal supremo el 2015, que son asuntos no determinantes, pero que tendrán que ser investigados, como el tráfico de influencias por los que se le acusa. Hay 2 casos de tráfico de influencias en los cuales él le pide ayuda al señor Inostroza, y hay un caso en el que además pide ayuda para un concurso de un amigo suyo, el señor Walter Delgado, ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y en ambos casos aprovecha de su antigua relación con el señor Inostroza para ayudar irregularmente a estas 2 personas. Y quizá lo más grave es, por supuesto, la omisión de denuncia en la que incurre, porque él reconoce como testigo protegido posteriormente haber sido muy amigo del señor José Luis Cavazza Roncaya, que fue en su momento el mandamás de la OMPE de fines de los 90, volvió a hacerlo hace 2 años, reconoce que sabía que había nombrado al señor Castillo Mesa y que Castillo Mesa era un títere suyo, que había logrado ubicar en todas las direcciones generales de la OMPE a gente suya, y que esto lo hacía al servicio del señor Luna Gálvez, para el que él trabajaba, y lo hacía con la connivencia de 3 de 7 consejeros que trabajaban para él. Todo esto lo sabía el señor fiscal supremo y no se le ocurrió denunciarlo. Dice que como él se dedicaba a asuntos civiles, no tenía obligación de denunciar un hecho como este, pero cualquier funcionario público, cualquiera que sea la condición que tiene, presidente, está en la obligación de denunciar un hecho irregular, más si uno es fiscal supremo. Adicionalmente, presidente, en relación con Gálvez está lo ya dicho sobre su vinculación con los cuellos blancos del puerto, lo que está acreditado, digamos, en el informe de la señora Sandra Castro, cientos de audios y varios colaboradores eficaces que apuntan en esa dirección. Y me parece que las mismas infracciones en las que incurre, las mismas infracciones constitucionales en las que incurre el señor Chávarri son aquellas en las que incurre el señor Gálvez, es decir, faltamiento al principio constitucional del compromiso del funcionario público con la lucha contra la corrupción, por un lado, y el respeto a la autonomía del Ministerio Público en relación con otros intereses ajenos a la institución y ajenos a la justicia. Por esas razones, presidente, también en el caso del señor Gálvez, soy de la opinión de que la Comisión Permanente pueda ratificar la decisión adoptada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pacori.
Me está pidiendo interrupción el congresista Becerril. Congresista Becerril, tiene la interrupción. Gracias, colega Pacori. Gracias, presidente. Para ir poniéndonos en contexto, presidente, pregunto yo, ¿qué ha sido de los supuestos narcotraficantes llamados los cuellos blancos con que se inició esta investigación? ¿Qué fue de ellos? ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos tienen sentencia? Nos olvidamos de eso. Lo único que buscaron es dar ese nombre y decir que estaban investigando. ¿Por qué fue, presidente? ¿Por qué, colegas? Para validar las escuchas ilegales que estaban haciendo a fiscales supremos y también a opositores políticos. Entonces ahí comenzó todo este hecho. ¿O comenzó diciendo que están investigando a los fiscales? No, que están investigando a esta agrupación criminal de narcotraficantes. Finalmente, eso no se sabe cómo terminó ni quiénes son. Lo único que se sabe es que se aprovecharon de eso para, digamos, dilapidar finalmente a los rivales políticos y a fiscales que no eran convenientes para ellos. Gracias, presidente.